Regresamos a esta edición de Al Cierre en la que estamos analizando la delicada situación que enfrenta el periodismo centroamericano, particularmente algunos países del llamado Triángulo Norte, esto es Guatemala, Honduras y El Salvador, donde ejercer el periodismo significa jugarse la vida. Comenzamos con José Meléndez, corresponsal de El País de España y El Universal de México, y vía telefónica con Héctor Coloj de Cerigua, Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, con quien hemos tenido altibajos en la conversación telefónica. José, comentábamos antes, primero, lo que fue en los 70s, 80s, la situación, la amenaza política, y ahora estamos enfrentando los periodistas, particularmente en algunas zonas, la amenaza de narcotráfico, la amenaza delictiva. ¿Qué hacer? ¿Cómo jugar? ¿Cómo atreverse a practicar el periodismo en un escenario así, en un momento en el cual, como decíamos antes, esto significa eventualmente saber uno que va a perder la vida? En los últimos 2 años, la Universidad Centroamericana, que es regida por los jesuitas en El Salvador, a raíz de los escenarios de violencia y de agresión en contra de los periodistas, porque no solo es que se mueran los periodistas, es que no puedan firmar una nota porque les da miedo firmar la nota si aparece su nombre, y al final de cuentas tienen familia, esposa, hijos en las... Entonces establecieron un programa mínimo de seguridad o de protección o de cautela de cómo comportarse los periodistas para evitar caer en situaciones de peligro, sin tampoco dejar de publicar y de revelar las cosas sucias y oscuras que están debajo de las alfombras de muchos salones del poder en este país, de muchos despachos de poder en estos países. Entonces, bueno, esa puede ser una vía, pero la vía fundamental es mantenerse en la verdad, Ricardo. O sea, el día que se claudique y el día que se deje de publicar porque me pueden matar, ok, está bien, no le ponga su nombre, pero tiene que haber opciones, tiene que haber caminos distintos para llegar a revelar la verdad. Ricardo Zamora, el periodista de Guatemala, apellido Zamora, el director del periódico, se me escapa el nombre en este momento. Él es el director del periódico de Guatemala y ha tenido que sacar a su familia a un lugar, no se sabe dónde están, porque ya era insoportable, Ricardo. Pero también es insoportable otros escenarios que se producen, como en Nicaragua, el régimen de la familia Ortega, a raíz, por ejemplo, para que sea, no nos irnos a los años 70, diciembre del 2014, reprimió todas las manifestaciones en contra de la construcción del Gran Canal de Nicaragua, tiró la policía, y en esa represión, claro, hubo muchos campesinos, indígenas, obreros, etcétera, que salieron, pero también salieron golpeados y heridos periodistas, y sufrieron represión los medios de comunicación de Nicaragua, actos de repudio por parte de las autoridades nicaragüenses. Entonces no es solo la muerte lo que nos debe preocupar, es todos los escenarios, y para mencionarlo en un término que se ha hecho bastante popular en los últimos días, uno no puede llegar y decir que porque me encuentro en un kiosco de Managua muchos periódicos que opinan de diferente manera sobre la situación de Nicaragua, por el solo hecho de ver ese kiosco no me permite decir que en Nicaragua hay libertad de expresión. Perdón, Ricardo, los periodistas no afines al gobierno de Nicaragua no pueden ir a conferencias de prensa del gobierno, no reciben credenciales para cubrir actividades que sean del gobierno. Esas son formas de represión, esas son formas de acoso a la prensa, a los medios de comunicación, a los periodistas en estos países. Entonces no es solo la muerte, ¿verdad? Y por eso el kiosco no se puede ver así nomás. Importante que destaque ese asunto. Estamos Al Cierre analizando la situación del periodismo en Centroamérica en estos momentos, en esta etapa de la historia centroamericana en la que enfrentamos una situación delicada, particularmente en los países del Triángulo Norte. Conversamos con José Meléndez, periodista corresponsal de El País de España y de El Universal de México, y estamos tratando de retomar la comunicación con Héctor Coloj del Observatorio de Periodistas o del Centro de Reportes
informativo sobre Guatemala, Cerigua, con quien hemos tenido comunicación intermitente debido a problemas que hay este día en la comunicación con Guatemala. José, resaltabas eso muy importante antes, que no solamente está el problema de la amenaza de muerte, sino otras formas de censura. Y esto habla de una actitud que es muy peligrosa, porque decía alguien recientemente en España que la libertad de expresión es consustancial a la democracia. O sea, no pensemos en democracia sin prensa y sin libertad de expresión. Voy a caer en una nación en la que ese ejemplo que estás poniendo, Ricardo, es claro, es Cuba. En Cuba no hay libertad de prensa, en Cuba no hay libertad de expresión, en Cuba no hay libertad de medios de comunicación. O sea, en Cuba lo que hay es una opinión vertical del régimen cubano y punto. ¿Se acepta o no se acepta? Eso no hay. Entonces, en tanto se vayan cerrando los espacios, Ricardo, ¿por qué? Porque una forma de represión, al cerrarse los espacios, vamos hacia ese ejemplo que ponen en España. Una forma de acoso es impedir que un periodista entre, como ocurre en Venezuela, o como ocurre en Nicaragua, a actividades o a la Asamblea Nacional. A la Asamblea Nacional, que es el Congreso una institución de la República. De por sí, el ente político por excelencia. El que debe ser más abierto. El que debe ser más abierto. Más expuesto. Además, se llama parlamento, porque claro, es de hablar, eso no hay la menor duda. Entonces, si nos conducimos hacia eso, hacia que los gobiernos castiguen o premien a los medios con publicidad, o quitándoles publicidad, me remito también al México de gran parte del siglo XX, donde el gobierno del PRI era el que controlaba la prensa, y era, salvo escasísimas excepciones, así era. Entonces, ¿hacia qué vamos, Ricardo? ¿Hacia dónde estamos avanzando con estos riesgos en donde el verticalismo de los poderes nos pueden conducir a un daño severo sobre la democracia, pensando en el ejemplo que has puesto de España? Más grave de lo que la gente puede imaginar. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos para el final de nuestra edición, en este bloque esta edición que estamos comentando de Al Cierre.